Buenos días a todos y a todas. Yo me presento, soy Alfonso Robles, profesor de la Universidad de Murcia y también soy educador del Museo de la Ciencia y el Agua. Y presento esta ponencia con el título Estudio Arqueológico del Colegio Jesuita de San Esteban en Murcia. Transformaciones en los jardines renacentistas y barrocos. Esta es una excavación arqueológica realizada hace unos años, donde la gran oportunidad la ofrecía la extensión, como vamos a ver ahora en las proyecciones de diapositivas. Eran más de 10.000 metros cuadrados, donde tuvimos la oportunidad de comprobar cómo había sido la evolución de un sector de la ciudad, una ciudad medieval, con diferentes decrecimientos, y nos vamos a centrar en esta ponencia en dar a conocer los espacios ajardinados relacionados con la fundación de un colegio jesuita a cargo de Esteban de Almeida, y cómo evoluciona hasta su expulsión, como todos sabéis, en 1667. Vamos a pasar enseguida a ver las diapositivas. No voy a recargar la ponencia con muchos datos, simplemente iremos rápidamente pues dando unas pinceladas. Muchas gracias. Para ubicar el lugar donde se realizó la intervención, se sitúa al norte de la ciudad. Está señalado el casco antiguo, la marina medieval, y arriba pues el arrabal de Arrixaca, un lugar de crecimiento de la ciudad en época medieval durante los siglos XII y XIII. El área de excavación, más de 10.000 metros cuadrados, es decir, una oportunidad de conocer cómo evolucionó el urbanismo y, en concreto, cómo se transformaron también los espacios ajardinados del colegio jesuita que estamos tratando. La sectorización: en el sector 2, el límite norte coincide con la tapia que cerraba el conjunto jesuita. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Una fotografía aérea donde se recogen los edificios y los espacios ajardinados. Todo ello llegó fosilizado, es un paisaje fosilizado que llegó al siglo XX, prácticamente sin transformaciones. Ves en la parte inferior la iglesia, a la izquierda el palacio renacentista y arriba el palacio barroco, y en la parte norte se extienden los jardines que estamos tratando, que coinciden con los planos que hemos visto de la excavación. Así estaba este sector urbanizado en época medieval, con un barrio denso en época islámica, y hubo un retroceso urbano a lo largo del siglo XIV, un abandono. Ese sería el aspecto que tendría. Finales del siglo XIII, el XIV se convierte en zona de cantera, de fosas para extraer arcilla, los artesanos, digamos que se abandona ese lugar. Hay una reurbanización en el último cuarto del siglo XV, ahí tenéis, y una reparcelación, unas tapias, se traza una acequia Caravija, y hemos identificado 3 propiedades que, según la documentación de archivo Esteban de Almeida, cuando recala en Murcia, son las que va a comprar y luego va a ceder en cláusula testamentaria
a los jesuitas. Por lo tanto, ese perímetro que vemos aquí en el siglo XV es el que luego pasa a ser propiedad de los jesuitas, más otras propiedades que compran en el entorno. Son espacios abiertos, jardinados, productivos. Aquí tenéis un detalle de la propiedad número 1, que es donde creemos que se establece el obispo portugués y construye una casa solariega según los testimonios de archivo. Aquí tenéis una fotografía del exterior de la serigrafía y la tapia a la izquierda de grandes, una mampostería potente que se construye en el siglo XVI y que cierra esas propiedades ya en el periodo de Esteban de Almeida y posteriormente con el colegio, cuando está funcionando el colegio de los jesuitas. Este sería la fase renacentista, que se inicia, creemos, la casa solariega estaría en la parte inferior del obispo. Hemos documentado arqueológicamente un patio que restituimos como patio crucero, con un andén central, restos de andenes perimetrales y arriba pues el cierre de la tapia con un portillo. El trazado de acequia cabija, con escasos datos hemos reconstruido cómo podría la fisonomía que podría tener esta zona, este sector, pues en la transición en el siglo XV y XVI, que perdura durante todo el siglo XVII. A la derecha, pues algunos restos de actividad agropecuaria, corral, balsas y demás, porque mientras la propiedad, lo que era propiedad número 1 es claramente son jardines, su funcionalidad es más bien lúdica, la propiedad 2 y 3 parece que tiene una función productiva. Vamos a ver el andén en spicatum, con una solera de ladrillo en spicatum potente. Solo quedan restos porque esos materiales se recogen en fases posteriores y se reutilizan. Ahí tenéis un detalle del portillo que da acceso en la esquina noreste hacia el exterior. La tapia que cerraba en el lado oriental y el andén, veis el frente, ladrillos en sardinel de ese frente. Y arriba pues la propiedad con un vano que vamos a ver ahora. Productiva. Ahí tenéis la tapia también, desde el exterior. Ese era el cierre de la ciudad, del arrabal durante el siglo XVI, XVII. Ese es el detalle del vano cegado, que hemos visto antes, de la propiedad número 2. Y veis un recrecido en la parte superior, una fábrica reducida que pertenece a la fase barroca, cuando todo ese espacio se suprimen las tapias transversales norte-sur y se unifica el jardín con un diseño unitario. Tenéis la iglesia de San Esteban al fondo, son contemporáneos. Es un vano que permitía la salida y entrada de carros, es amplio. Ahí tenéis el detalle de la tapia por el interior y las estructuras que hemos comentado, agropecuarias. Pasamos ya a la fase barroca. En rojo tenéis marcado el área de excavada. Para un arqueólogo es un lujo disponer de una planta histórica realizada por Tomás Moncalvo en 1767. Es decir, este plano parecido al original, lo vais a ver ahora, lo teníamos antes de iniciar la excavación, y lo que intentamos es verificar si ese diseño es real o fidedigno o no. Veis, bueno, el desarrollo del colegio, ahí tenéis la parte inferior de la iglesia, patio renacentista, patio barroco, las tapias,
el sector oriental que no se conserva, y la Anunciata en la parte más oriental, otro que es una ampliación del colegio del siglo XVIII. Este plano lo confeccionó después de la expulsión de los jesuitas. Seguramente es un encargo del concejo del ayuntamiento para estudiar qué funcionalidad iba a tener ese complejo. Ahí tenéis la realidad, lo que documentamos arqueológicamente, que como veis no se parece mucho al plano histórico, porque los andenes documentados configuran unos arriates cuadrangulares, no rectangulares. El aspecto es bastante simétrico, ordenado, clasicista, como característico de los jardines barrocos. Y hemos identificado 5 arriates. Habría otros 2 más hacia el este, y el arriate 5 que lo restituimos de forma irregular, que esa zona quedaba fuera de la excavación. Debajo en la parte inferior, pues también el trazado de la calavija, que sí parece histórico de Tomás Moncalvo. Aquí tenéis el original en varas castellanas, con cada una de las funcionalidades del colegio. Aquí hicimos la conversión a sistema métrico y vimos que hay un desfase a medida que avanzamos hacia la zona oriental, pero en general es bastante fiable en cuanto a los espacios cubiertos, no así como hemos comentado para el espacio ajardinado, donde recrea e idealiza los espacios. Ahí tenéis el detalle, una fotografía del andén eje norte-sur, uno de los andenes, con los frentes construidos con grandes mampuestos y relleno de tierra apisonada, seguramente reutilizado del muro que hemos visto, de las tapias que hemos visto anteriormente, que desaparecen en esta fase. Ese es el andén norte, y que se adosa a la tapia que en este caso ya es de ladrillo. Estamos ya en el siglo XVIII y hemos comentado inicios del siglo XVIII, que es cuando se unifican las 3 propiedades. Otra vista de este andén de eje este-oeste, una gran tirada, en peor estado de conservación. Y bueno, una pincelada aparecieron vajillas con el anagrama de los jesuitas, una vajilla con decenas de piezas que probablemente fueron abandonadas ya un poco antes de la expulsión o durante la expulsión. Fotografía histórica, donde veis de 1896, que veis el conjunto con el nuevo uso, Casa de Misericordia, y también esa propiedad pues se construye el manicomio provincial, otro edificio, pero básicamente el perímetro del jardín quedó fosilizado en la topografía. Pues nada, gracias por vuestra atención.